Compañeros, esta es la tercera entrega de la actividad número 6 del curso de electromagnetismo. Para esta ocasión vamos a tratar de identificar algunas características de las leyes de Kirchhoff, en especial las de voltaje, para lo cual vamos a utilizar vamos a realizar el montaje de estos tres circuitos. Vamos a utilizar tres resistencias de valores diferentes. Voy a utilizar para esta práctica 2 multímetros por el cambio de la escala, ya que me encuentro solo. También voy a utilizar una fuente que ya he predeterminado con un voltaje de 3 voltios. Tengo las salidas, unos bananas caimanes. El amarillo es el positivo y el verde es el negativo. Recordemos que para la práctica las resistencias no tienen ningún tipo de polaridad, es decir que se puede ubicar en cualquier lado. Bueno, lo primero que voy a hacer es utilizar el multímetro Fluke para verificar la medición o el valor de cada una de las resistencias que voy a utilizar. Se miden en paralelo con respecto a la resistencia. Verifico el valor de esta resistencia y es de 179.9, es decir, es una resistencia de 180 ohmios. Verifico la segunda resistencia y esta es de un valor de 327, según por código de colores sería 330. Verifico la tercera resistencia, ¿cierto? Y me doy cuenta de que es de una resistencia de 995 ohmios que me está marcando, pero que es realmente de 1 kilo ohm. Bueno, procedemos entonces a realizar el montaje de la primera actividad con una resistencia. Lo que vamos a hacer es colocar las terminales, las bananas en cada una de las terminales de la resistencia, en la primera resistencia que habíamos medido, en la de 180. ¿Qué paso siguiente? Voy a verificar entonces el voltaje. Cambio este multímetro a la escala de voltaje y verifico el voltaje que me está arrojando. En este momento me dice que le está arrojando la fuente uno de 3 voltios con 0,02 voltios, es decir, con 20 miliamperios, ¿cierto? Entonces verifico el voltaje primero en el Fluke y es de 3,07 voltios. Ahora me dicen que verifique la intensidad. La intensidad debo verificarla entonces abriendo el circuito, ¿cierto? Y ubicando las puntas del multímetro. Entonces coloco las puntas del multímetro respectivamente para cerrar el circuito. Me doy cuenta que para esta me está arrojando 16, está en la escala de milis, 16 milivoltios. Es algo producente, ya que pues la escala de la fuente es mucho mayor y nos marca 0,20. Hago la misma operación para el resto de resistores. Entonces voy a verificar la medición. No he variado el de la fuente, no lo he variado, sin embargo la corriente sí me varió en la fuente. Verifico entonces el voltaje que hay, ¿cierto? En la segunda resistencia, el voltaje que hay en la segunda resistencia, y me está marcando 3,85. Pues hay una pequeña subida de ese voltaje, ¿no? Puede ser a los materiales, composición de materiales. Verificamos entonces la corriente, ¿cierto?, de esta segunda resistencia. Nos damos cuenta que la corriente de esta resistencia es de aproximadamente 9 a 10 miliamperios. Recordemos que esta resistencia es de 330 ohmios y verificamos ya por último nuestra última resistencia, que es la de 1K. Le colocamos la misma fuente, no la hemos variado. Verificamos entonces ahora el voltaje en nuestro Fluke, ¿sí? Verificamos el voltaje, ha aumentado. Recuerden que la primera medición fue 3,074, la otra 3,084 y esta nos da 3,094. Abrimos el circuito, lo abrimos y realizamos la medición de la corriente con el otro multímetro, con el UFON. Hacemos la medición. Con el UFON, ¿cierto? Un poquito complicado con una sola mano. Entonces lo que vamos a hacer es colocar nuestro caimán en la punta del multímetro y la otra punta la ubicamos para cerrar el circuito. Podemos verificar que nos está arrojando, ¿cierto?, 2,09, casi 3 milivoltios, La guía manifiesta que debemos continuar
y que debemos hacer nuestro primer paralelo. Vamos a hacer nuestro primer paralelo, quitamos, desenergizamos el circuito, ¿cierto? Y vamos a hacer nuestro primer paralelo con la primera resistencia que es de 190 y con la segunda resistencia que es de 330. ¿Cierto? Verificamos entonces ahora el ohmiaje que nos dio allí. Recuerde que el ohmiaje debe ser menor al menor de las resistencias. La menor resistencia era de 180, entonces verificamos, ¿sí? Entonces el paralelo nos quedó de 116. Dice la guía que de una u otra forma energicemos nuevamente nuestro circuito. Lo que vamos a hacer es colocar nuestros caimanes en cada una de las patas del circuito, ¿cierto? Y allí lo que vamos a hacer es la medición del voltaje. Tenemos que nos está arrojando 3,06 voltios y nuestra fuente nos está arrojando 3 voltios. Verificamos ahora la corriente. Para hacerlo de la corriente lo que hacemos es deshabilitar una de las terminales, la dejamos abierta, el circuito, la ubicamos en una de las terminales del multímetro, en una de las puntas del multímetro, ¿cierto? Y la otra punta de nuestro multímetro pues nos cerraría el circuito. Vamos a verificar qué corriente está pasando por allí. Dice que 21.2122 es por la oscilación del circuito, ¿cierto? Por la disposición en el aire nos está arrojando 22 miliamperios, de 21 a 22 miliamperios. Verificamos aquí nuestra fuente y nos dice que nos está arrojando 20, se nos ha subido un poco. Verificamos la medida, 23, ¿cierto? 23 miliamperios. Dice la guía que debemos terminar, entonces desenergizamos nuevamente el circuito y vamos a anexar nuestra tercera resistencia, que es la resistencia de 1 kilo ohmio, totalmente en paralelo. La retiramos y la ubicamos donde debe estar la pata de la terminal de la resistencia con las terminales de las otras resistencias. Recordemos que esta resistencia debe quedar o debe ser inferior a la menor resistencia. Verificamos entonces la resistencia que nos arroja, ¿cierto? Y tenemos que en este momento nos arrojó una resistencia de 104 ohmios. Ahora lo que vamos a hacer es conectar nuevamente nuestra fuente, las terminales, 3 voltios que no hemos cambiado todavía, ¿cierto? Hacemos la lectura con nuestro multímetro para verificar los 3 voltios. ¿Cierto? Verificamos, nos está dando 3,058 voltios y ahora lo que vamos a verificar es la corriente. Nuevamente abrimos el circuito, lo ubicamos en una de las terminales del otro multímetro y cerramos el circuito con la otra terminal del multímetro. Verificamos entonces que la fuente dice que nos arroja 0,3 amperios. Verificamos nuestro multímetro y realmente la escala, estando ya en una escala de milivoltios, nos dice que está pasando una corriente de 26 miliamperios. Esta varía. Dice el laboratorio que debemos diligenciar las tablas y aquí ya termina pues la práctica o la actividad número 6 del curso de electromagnetismo. Les agradezco por la atención prestada a esta actividad.